amados. Muy buenos días. Lilia Guevara, desde la hermosa ciudad de Antofagasta, Chile, los saluda, deseándoles que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Amén. Hoy día quiero traerles un recordatorio, ya que vosotros lo habéis sabido desde siempre, y pues es necesario que de vez en cuando como que analicemos y agudicemos bien el oído y el corazón para entender las cosas, para entender las metáforas, que es la forma que el Señor utiliza para enseñarnos acerca de su palabra, ¿verdad? Entonces hoy día quiero traerles un tema muy importante que lo encontré en Proverbios 9:13 al 18. Antes de empezar, yo quiero recordarles, les decía, que la mujer en contexto bíblico se refiere a la iglesia o religión. Los lugares altos y los montes también representan a las iglesias y a las religiones. Pues en base a esta apreciación, que ustedes concordarán conmigo, que es bíblica, que no me estoy inventando estas cosas, que la mujer, repito, en contexto bíblico se refiere a la iglesia y a las religiones, y que también los lugares altos y los montes representan a la iglesia y a las religiones. Entonces, en base a estos argumentos o a esta apreciación que tenemos acerca de lo que significa la iglesia y la mujer y los lugares altos, vamos a ir como reemplazando o estudiando a la luz de estos contextos. ¿Qué nos quiso decir el Señor en Proverbios 9:13 al 18? Para esto les ruego, mis amados, que nos adentremos en este pasaje hermosísimo del rey Salomón, ¿verdad? Entonces dice así la palabra. Proverbios 9, versículo 13 hasta el 18 vamos a llegar, mis amados. Sí, estamos así. ¿Correcto, mis amados? Creo que ya estamos todos listos. Ok. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. El versículo 18 dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Palabra del Señor, mis amados. Ya habiéndoles dicho lo que significa la mujer en el contexto bíblico, entonces yo quiero, mis amados, que vayamos analizando esta hermosa palabra. Y de ninguna manera yo quiero hacer del análisis de esta palabra algo muy sofisticado o algo que yo tengo que afianzarme en todas las escrituras. No, mis amados, porque esto está muy claro aquí y pues todos los entendidos, como decía Mateo, el que lee entienda. Nadie puede decir delante del ángel que es ignorancia y que no sabemos lo que significan estas palabras. Por eso yo quiero reemplazar junto a ustedes esta palabra y irla analizando, mis amados. Dice, la mujer insensata. Como yo les decía en el principio que la mujer representa a la iglesia, entonces reemplacemos. La iglesia insensata es alborotadora. Ya no digamos la mujer, sino la iglesia insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Todos vemos que siempre en todas las culturas, desde los tiempos primitivos, por ejemplo, de aquí de América, una vez que llegaron los españoles aquí y nos trajeron la religión católica,
Eh, Vemos que siempre se procuró hacer estas iglesias en lugares altos y en los lugares céntricos del pueblo para que estuviera a la vista de todas las personas. Y siempre la primera iglesia tenemos que reconocer que fue la iglesia católica y siempre se sentaba, por ejemplo en mi pueblo cuando yo era pequeña, se sentaba el sacerdote en una silla a la puerta de su casa, a la puerta de la iglesia. ¿Por qué dice la palabra de su casa? Claro, porque ellos se supone que es casa de Dios, puerta del cielo, pero el hombre se apodera y se hace pasar por Dios al subirse a los estrados, al subirse al púlpito, desoyendo el mandato de Éxodo que dice que no harás, que no subirás por grada a mi altar, para que no se descubra tu desnudez junto a mí, ¿verdad? Y se sientan en la puerta de su casa porque no es casa de Dios, sino casa de ellos, de los pastores, de los sacerdotes, porque ellos votan a quienes ellos quieren. Cuando la persona no está de acuerdo con los razonamientos, con las ideas filosóficas de ellos, ya te hacen mala cara y que te vayas, ¿verdad? Entonces por eso dice, se sientan en una silla a la puerta de su casa. Es casa de ellos, no es casa de Dios. En los lugares altos de la ciudad, en los lugares más, más vistos para que toda la población pueda verlos y pueda asistir, ¿verdad? Y lo hacen así, estos lugares, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Aquí en este versículo no sé bien en qué forma lo está diciendo el Señor, si es una ironía o es una verdad, porque todos sabemos que el hombre actual y desde siempre ha creído que sus caminos son derechos, ¿verdad? Dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Y repito, no sé si esto sea como algo sarcástico o sea una ironía, no lo sé, porque nosotros creemos que nuestros caminos son derechos, pero también tenemos a Romano que nos indica que el hombre que no conoce de la palabra del Señor y hace lo que está escrito en sus corazones, y que ese es el pacto del Señor, ¿no? Que tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones y el ángel de Jehová está amonestándonos, exhortándonos en nuestra conciencia. Entonces, estas personas que hacen lo que es de la ley sin saberlo, tienen caminos derechos porque en verdad no desatienden al huérfano, a la viuda, porque visitan a los enfermos sin saberlo, porque se conduelen del necesitado. Entonces ellos son leyes para ellos mismos, y si hacen la voluntad del Señor, que no desampararás a los huérfanos y a las viudas, y se mantienen sin mancha en el mundo, entonces obvio que sus caminos serán derechos, ¿verdad? Son derechos. Por eso decía que yo no sé pues si lo dice en forma sarcástica, en forma literal. Dice, continuemos mis amados, estaba viendo la hora porque para no tirar la cabeza adentro, que se me dañó el aro de luz, y yo tengo poco gusto para utilizar estos relojes, mis amados, me pesan en mi mano, siempre desde muy pequeña fui así. Entonces lo tengo aquí a mi lado para ver la hora, mis amados, discúlpenme. ¿Ya? Dice, a cualquier simple, ven acá. A cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Por qué son las aguas hurtadas son dulces? Porque en realidad esta casa que es la mujer, esta iglesia es insensata y alborotadora y no tienen el río de agua de vida del Señor Jesucristo. Y el pan comido en oculto es sabroso porque este pan no es el pan del cielo que nos dio el Señor Jesucristo, sino que es el propio pan que ellos comen, porque esta palabra la interpretan a su manera. Y se llenan y se sacían de esta palabra por medio de filosofías huecas, de genealogías que a nada conducen, de cosas que no acreditan o no nos ocupa para salvación. Entonces, este pan comido en oculto es sabroso, porque en realidad el mundo que va por los caminos no sabe nada de estas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El versículo 18 nos aclara, y aquí
yo estoy consciente que esto sí ya no es una ironía, no es un sarcasmo, sino que es algo literal y algo que el Señor nos está amonestando, y que por eso yo quise traérselos en esta mañana, mis amados, para que ustedes empiecen a hacer lo que Lucas dijo, que nos arrepintamos de todo mal, porque si no vamos a perecer, ¿verdad? Entonces yo les quiero aclarar este asunto, mis amados, que no solamente está aquí en Proverbios, sino que está en Jeremías, que Jeremías llorando le dijo: oh Señor Jehová, ¿en qué manera has engañado a este pueblo?, ¿verdad? Y Mateo, los otros evangelios nos explican este mismo versículo 18, y dice: y no sabe que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Entonces, estas personas que son llamadas faltas de cordura, que están en que son partícipes de estas iglesias insensatas, alborotadoras, entonces ellos están muertos en vida, porque en realidad están sentados en una banca y no tratan de cumplir los mandamientos, porque según ellos el Señor Jesucristo ya lo hizo todo por ellos. Olvidando que el apóstol Pablo nos dijo que los que tenemos confianza solamente en el Señor Jesucristo somos los más dignos de lástima. Él dice conmiseración, y conmiseración quiere decir lástima del mundo. Si solamente confiamos en, perdón mis amados, que esta blusa se me baja, no es mi intención, no me ocupa estar mostrando mis pequeñeces, amados, ¿verdad? Y entonces ellos no saben, ellos creen que están vivos, que tienen vida, pero no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo del sol, porque niegan toda eficacia de esta palabra. Y pues nomás se contentan en estar leyendo, en estar aprendiendo cosas nuevas, pero no en poner en práctica esta palabra. Y yo, antes de irme, mis amados, porque no quiero hacer muy largo este temita, yo voy a decirles que en Mateo 8:12 nos habla más o menos también de este tema, muy, muy tenso y muy, ¿cómo les puedo decir, mis amados? Para mí al menos, muy escabroso, lleno de miedo, lleno de terror para mí, mis amados. Dice Mateo 8:12. Es un versículo también pequeñito, pero que implica toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mis amados, es preocupante darnos cuenta de que aquí el mismo Señor Jesucristo dijo que los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Entonces muchos estamos confiados que por estar sentados, que por ser partícipe de esta mujer alborotadora, porque solamente alborota, pero no hace nada, no hace obras de piedad y no demuestra la eficacia del Señor Jesucristo cuando dijo, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, pues, de nada vale que nosotros sepamos, que nosotros cada día estemos aprendiendo más, que estemos alborotando nuestros sentidos, pero no hacer lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son estos hijos del reino que serán echados a las tinieblas? Recordemos, mis amados, que la Biblia nos dice que no es israelita el que lo es en la carne, sino el que lo es en el corazón. Entonces, ¿qué acontece? Que los gentiles, por fe nosotros pasamos a ser, de un pueblo nuevo, pasamos a ser un solo pueblo con el pueblo antiguo, con los israelitas, ¿verdad? Entonces, ya no es un solo pueblo, sino dos, y somos los hijos del reino. ¿Y qué pasa? Que estamos confiados en las bienaventuranzas, en que ya estamos salvados, que Jesucristo lo hizo todo, cuando olvidamos el detalle de que el cayado gracia se rompió en el mismo momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Ese cayado gracia se rompió y no está ahí 1000 veces para seguirnos limpiando, para seguirnos protegiendo. No, mis amados. Entonces tengamos mucho cuidado, analicémonos a nosotros mismos si estamos cumpliendo los mandamientos del Señor Jesucristo y si podemos nosotros entrar al reino de los cielos, o seremos echados como hijos del reino a las tinieblas.
¿verdad, mis amados? Entonces, muchos eruditos bíblicos dicen que cuando el Señor Jesucristo dijo esta palabra, se estaba refiriendo quizá a los judíos, a los israelitas antiguos, porque Él vino a ellos y que ellos eran los hijos del reino. Pero yo les digo, mis amados, que sin embargo no es esto, porque la palabra nos dice que los judíos van a ser otra vez reinjertados al olivo verde, ¿verdad? Que gracias a la desobediencia de ellos nosotros entramos y ellos van a ser reinjertados. Incluso ya está todo por hecho, porque somos nación santa, un pueblo nuevo, que de dos naciones el Señor hizo una sola nación. Entonces, ¿qué acontece, mis amados hermanos? Que no solamente aquí está hablando de los judíos antiguos, sino que está hablando de todos nosotros que al sentarnos en la iglesia alborotadora, somos los hijos del reino, porque confiamos que ya estamos en el reino celestial, que Jesucristo ya lo hizo por todo y que así adulteremos, forniquemos de vez en cuando, ¿verdad? Que no practicamos el pecado, sino que de vez en cuando adulteramos, fornicamos, robamos, matamos, andamos calumniando. Pues entonces nosotros así hagamos todas esas cosas, el Señor Jesucristo nos tiene y nos tendrá siempre en su reino. Ok, mis amados, no quiero hacer una controversia de esto y les dejo para que esta perlita para que ustedes la analicen, mis amados hermanos. Hasta pronto. Lilia se despide desde Antofagasta, Chile.